Buenos días, chicos, esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan enseñando las camaritas, por favor. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, profe, ya se ve. Ya. Los métodos de electrización. Hasta ahora hemos visto dos formas para conseguir que un cuerpo neutro adquiera carga eléctrica. ¿Cómo era? ¿Recuerda? Ayer vimos eso. ¿Cómo es que era que un cuerpo neutro adquiere una carga eléctrica? Frotándolo con otro cuerpo. Este método se conoce como electrización por frotamiento. Al frotar la varilla de vidrio con el pañuelo de seda, la varilla cede electrones y queda cargada positivamente, mientras que el pañuelo los adquiere y queda cargado negativo. Al frotar la varilla del plástico con el paño de lana, la primera adquiere carga positiva, perdón, negativa, mientras que el segundo adquiere carga negativa. Ponerlo en contacto directo con un cuerpo que tenga carga eléctrica es la denominada electrización por contacto. Al establecer el contacto entre la varilla electricidad y la bola de péndulo, parte de la carga de la primera pasa a la segunda y ambos cuerpos quedan cargados con cargas eléctricas de mismo signo, por lo que se repelen. Recuerden, mismos signos se repelen, signos diferentes se atraen. ¿Qué significaba repeler, Paulette? Disculpe, profe, ¿cómo fue la pregunta? Mm. ¿Qué significa repeler? Eso ayer yo les había dado ya. Rechazar o hacer retroceder. Mm, ya, se rechazan entre sí, ¿no? Pero también podemos conseguir cargas de un cuerpo neutro. Permítame un momentito. No me acuerdo si ya. Ya. Pero también podemos conseguir carga de un cuerpo neutro al aproximar este a otro cuerpo cargado eléctricamente sin que se toquen. Es la llamada electrización por inducción. El cuerpo cargado provoca una redistribución de las cargas del cuerpo neutro, de modo que su carga neta no varía, pero una zona queda con carga positiva y la otra con carga negativa. Cuando acercamos la varilla de vidrio electrizada a la bola neutra, se produce una redistribución de las cargas eléctricas en esta última. La mayor proximidad de las cargas negativas a la varilla hace que la bola sea atraída. Vamos a ver un ejemplo. Una de las aplicaciones de la electrización por contacto es el electroscopio, un aparato que detecta si un cuerpo está cargado eléctricamente. Puedes construir, perdón, tu propio electroscopio. Como puedes ver en la figura, un electroscopio consta de un recipiente de vidrio cuyo tapón está atravesando por una varilla metálica. Esta varilla acaba en su extremo inferior con dos finas láminas de oro o de aluminio. El otro extremo termina en una esfera metálica. Para saber si un cuerpo está cargado o no, es suficiente tocar con él la esfera del electroscopio. Si el cuerpo está cargado, parte de sus cargas eléctricas llegan a través de la varilla metálica a las láminas metálicas. Al quedar cargadas con carga del mismo signo, las láminas o las laminillas se repelen y separan entre sí. Si se quiere usar el electroscopio con otro cuerpo, primero hay que descargarlo. Para ello se conecta la esfera metálica al suelo mediante un hilo metálico. Así las cargas de laminillas pasan a la tierra y estas no repelen. Tenemos la esfera metálica aquí. Tenemos la varilla metálica acá en el medio, que es lo que nos ayuda, y las laminillas metálicas, que es este alrededor de ellas.
¿Cómo se mide la carga eléctrica? La magnitud de carga eléctrica se simboliza con la letra Q y su unidad en el sistema internacional es el culombio, que equivale al valor absoluto de la cantidad de carga eléctrica de 6,3 por 10 a la 18 electrones. Sin embargo, la carga de un culombio es extremadamente grande para los fenómenos electrostáticos habituales. Por ejemplo, al electrizar por frotamiento un esferográfico, de plástico, este puede quedar cargado tan solo con un número de electrones, del orden de varios miles. Por esta razón, frecuentemente se utiliza unidades de carga muy pequeñas, ya porque puede haber como cargas mayores que puede ser peligroso, como cargas menores, que son las que acabamos de leer, como por ejemplo el del esfero, ¿no? O también el del globito con la cabecita, o el del globo con otro, con la lana, todo eso. Es habitual trabajar con unidades que son submúltiplos del culombio, como por ejemplo el miliculombio, el microculombio, el nanoculombio o el picoculombio. Eh, un miliculombio vale a 10 a la tercera culombius. Un microculombio vale a 10 a la menos 6 culombios. Ya. Un nanoculombio es igual al 10 a la menos 9 culombios y un picoculombio es igual a la 10 a la menos 12 culombios. En realidad no hay conductores ni aislantes perfectos. Así, si decimos que un material es aislante, esto significa que conduce poca electricidad. Es, por ejemplo, material conductor es el cobre y el material aislante es el plástico que lo envuelve. ¿Por qué sería aislante? ¿Usted qué me dice, Paula? ¿Por qué se llama aislante? En este caso el plástico que se encuentra con el material de conductor. Aislante podría ser porque podría ser estirante, el plástico, o sea. Aislante porque no permite salir la carga, ¿no? No permite que también También. haya peligro porque no sale la carga de estos dos conductores. Si nosotros tenemos como el cable pelado, simplemente va a salir la carga por donde pueda y va a necesitar que va a seguir siempre un cuerpo especial para agarrarse de eso y pasarle la carga. ¿Listo? Lo que pasa con nosotros, tenemos, como digo, el material de cobre es el material más utilizado para hacer un material conductor que conduce, es decir, la electricidad, pasa por ahí, todo por el estilo. El material aislante es el que le ayuda a permanecer la electrización ahí, ya, y que no salga a otro lado, que también en este caso no sea peligroso para el ser humano, para animales o cualquier cosa. Tenemos un ejemplo. ¿Cuánto vale la carga eléctrica de un electrón? Un culombio es el valor absoluto de la cantidad de carga eléctrica de 6,3. 1018 electrones. Además, a la carga del electrón se le asigna el signo negativo. Ojo, ¿por qué sería negativo? Porque tiene una carga negativa, chicos. Entonces, sería que la carga del electrón es igual a menos 1 sobre 6,3 por 10 a la 18, que es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 colombios. ¿Ya? ¿Por qué 6,3 por 10 a la 18? Porque la carga del electrón se asigna que es negativa. Sí, sí es negativa, pero ¿por qué el 6,3 por 10 a la 18? Porque es una carga eléctrica que es la cantidad que equivale al valor absoluto, ¿no? Entonces esa va a quedar siempre así. Eh, los materiales de conductores y materiales aislantes. Aquí vamos a ver cuáles son los conductores, cuáles son los aislantes. Permítame un momentito, por favor. Dice que supón que tienes una varilla de madera unida en uno de sus extremos a una varilla metálica. Buenos días. Si tocas el extremo libre de la varilla de madera con un cuerpo cargado eléctricamente, la varilla adquiere carga de dicho extremo, pero esta carga no se transmite a la varilla metálica. ¿Qué pasa aquí? ¿Será que la varilla
que estamos viendo aquí, si es capaz de obtener la carga de la madera o al revés? ¿Será que son conductores? Veamos, ¿ya? Si en cambio sustituyes la varilla de madera por la varilla metálica y repites el proceso, puedes comprobar que la segunda varilla metálica también queda cargada. Hay, por tanto, distintos tipos de materiales según su comportamiento eléctrico. Los materiales conductores son aquellos que permiten que las cargas eléctricas desplacen libremente por su interior. Los metales son metales conductores, así el cobre es el material comúnmente empleado para transportar la electricidad en las instalaciones eléctricas de nuestras casas. Los materiales aislantes son aquellos que no permiten el libre desplazamiento de las cargas eléctricas por su interior. Ejemplos de materiales aislantes son el plástico, el vidrio o la madera. Ya, este aislante, como les vuelvo y les repito, este no deja que salga la carga de donde se encuentra. Esto permite que no haya accidentes, que no haya problemas de alguna situación. Entonces, estos materiales son tres. Los aislantes es el plástico, vidrio, madera y nos permite a nosotros, de alguna manera, a que esto no salga disparado o alguna situación así. Por eso se llama aislantes. Aísla la carga. Las fuerzas eléctricas. Como sabemos, dos cuerpos cargados atraen si sus cargas son de signo contrario, como hablaba. Si tenemos una carga positiva y tenemos una carga negativa, se van a atraer. Si tenemos unas cargas, por ejemplo, positiva y positiva, se van a repeler. Lo mismo con las negativas. Así, el acercar dos péndulos eléctricos cargados que están en reposo, los péndulos se moverán debido a la repulsión olas de atracción causadas por las fuerzas eléctricas o electrostáticas de sus cargas. Las fuerzas eléctricas o también llamadas electrostáticas son las fuerzas atractivas o repulsivas que aparecen entre los cuerpos que poseen cargas eléctricas. Una fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo, de movimiento de los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación. Sí recuerdan, ¿no es cierto?, que era la fuerza. ¿Cuál era el concepto de fuerza? Recuerdan, eso nosotros ya vimos. Las fuerzas son vectores, por lo tanto, una fuerza solo queda totalmente determinada cuando se desconoce, además de su valor o módulo, la dirección y el sentido de su aplicación. Aquí, ¿por qué hablamos de fuerza? Porque tenemos una fuerza electrostática. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza en sí es toda acción capaz de alterar el estado en movimiento, el estado en reposo o una deformación en el cuerpo. En ocasiones, los cuerpos cargados eléctricamente tienen un tamaño tan pequeño que pueden ser depreciados en los cálculos. Estos consideramos que son una carga, está concentrada en un punto y no referimos a ellos como cargas puntuales, ¿ya? Cuando reconocemos que hay una carga pequeña, pero sabemos que hay una formación de las cargas más grandes en otro lado. Esto se llama cargas puntuales. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales son vectores que están caracterizados por la dirección y el sentido y el módulo, como siempre, como toda fuerza, dirección, sentido y módulo. La dirección es la recta en la que pasan las cargas, el sentido depende del signo de las cargas, por ejemplo, la fuerza que es repulsiva si las cargas son del mismo signo y atractiva entre signos. El módulo intensidad viene por la ley de Coulomb. Ya vamos a ver cuál es la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica, o también llamamos electrostática, son las fuerzas atractivas o repulsivas que aparecen entre los cuerpos que poseen cargas eléctricas. A ver, explíquenme en este caso, ¿cuáles son las atractivas? ¿Cuáles son las fuerzas atractivas electrostáticas? ¿Por qué son? Las fuerzas atractivas son aquellas que tienden a acercarse a objetos. Mm, no sé, bueno, no le entendí muy bien, pero lo que sí le entiendo es de que son atractivas ¿por qué? O repulsivas ¿por qué, Paulette? ¿Se acuerda que yo le había comentado algo de los signos? ¿No es cierto? Ya, ¿cuáles son las atractivas y cuáles son las repulsivas? Las atractivas son porque son de signos opuestos, las repulsivas de signos iguales. Simplemente así, repítalo.
Paulette, repítalo. Atractivas, signos diferentes. Repulsivas, signos iguales. Atractivas, signos diferentes y repulsivas, signos iguales. Ya, Emi, Atractivas, signos diferentes y repulsivas, signos iguales. ya. Les voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, tengo las atractivas que son signos diferentes, positivo, negativo, más y menos. Repulsivas, menos, menos, más, más. ¿Ya? Esas son las diferencias entre los dos. Vamos a ver lo que es el calcular el valor de la intensidad de la fuerza. ¿Con qué? Con la ley de Coulomb. La ley del Coulomb es ¿por qué? Por Charles Coulomb, que nació en 1736 y murió en 1806. Él estudió la cuantitativa de los fenómenos de atracción y repulsión entre las cargas eléctricas, ¿no? En su honor llamamos Coulomb a la unidad de carga eléctrica y la ley de Coulomb o la ley que relaciona la fuerza electrostática con las magnitudes de las que dependen. Esta ley, ¿cómo se enuncia? Se enuncia de esta manera, ¿verdad? La intensidad de la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Matemáticamente, la ley de Coulomb se expresa así. Tenemos la intensidad de la fuerza electrostática, tenemos la carga eléctrica en valor absoluto, tenemos la distancia entre las cargas y la constante de proporcionalidad que nunca puede faltar en una fuerza. Entonces, la fuerza o la intensidad de la fuerza electrostática es igual a la constante por la carga uno por la carga 2 sobre la distancia entre las cargas al cuadrado. Esta es la ley de Coulomb. Esta es la que nosotros vamos a utilizar en este caso, así que anótenla en algún lado, anoten también cómo se dice cada uno de los símbolos, me avisan si necesitan un poquito de tiempo o si ya le tomaron foto o algo para que ustedes puedan entender. Tenemos la carga uno y tenemos la carga 2. Esta es la distancia, ¿ya? Y estas son las dos fuerzas. ¿Por qué serán las fuerzas hacia ese lado? Porque son del mismo signo y se repelen. ¿Listo? Cuando serían del signo, en este caso contrario, por ejemplo, tengo aquí un menos, ¿ya? Ya, les voy a poner aquí así. Negativo, ya. Digamos que esto es un negativo. ¿Qué va a pasar con las fuerzas que ya se repelen? En este caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la dirección, chicas? Recuerden, fuerzas iguales se repelen, fuerzas cargas diferentes se atraen. ¿Qué va a pasar? Piensen un poquito, me dicen cualquier cosa, ¿ya? Ahí ya serían fuerzas diferentes. Ajá, ¿qué pasa con las fuerzas diferentes? Perdón, con las cargas diferentes se llama. ¿Qué pasa? Está cerquita, Paulette. ¿Qué pasa cuando eran diferentes? Recuerde que le hice repetir. Unos diferentes se atraen. Entonces mis dos fuerzas ya no van a ser hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia afuera, sino que va a ser hacia adentro. O sea, se van a atraer. Recuerden, signos diferentes atraen, signos iguales se repelen. Por eso la fuerza es hacia acá. En este caso, la fuerza sería hacia adentro. ¿Listo? Si es que sería negativo. Pero en este caso, como es positivo, pues simplemente se repele. ¿Está entendido? Ya, el valor de la constante de proporcionalidad depende del medio. El vacío es igual a 9.10 por 10, perdón, a la novena newtons por metro al cuadrado sobre columpios al cuadrado. Para saber su velocidad en otros medios pueden consultar el lateral número de la página siguiente. Veamos.
Vamos, un ejemplo, nos dice que dos cargas puntuales de 13 milicolombios y 24 milicolombios están situados en el vacío en una distancia de 2 metros en una de la otra. Representan las cargas eléctricas y las fuerzas que actúan sobre ella. Calcula la intensidad de la fuerza con que se atraen mutuamente. Los datos tenemos de la primera fuerza que es de 1.15 y 0.13 milicolombios y la otra que es de 25.24 metros colombios. De distancia tenemos 52 metros. Ya, en este caso vamos a hacerlo así, chicos, porque me parece que está mal esto. A ver. No le van a entender. Les voy a poner acá abajito, ¿ya? Los datos. Tenemos la fuerza número 1, que es igual a que a 13 milicolombios, ¿no es cierto? Listo. Tenemos la otra carga, que es la carga número 2, que es igual a 24 milicolombios. Listo. Y tenemos la distancia recorrida, que es igual a que a 2 metros, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice. Esta parte de aquí está mal, me parece que está mal lo que dice 5, ¿ya? Entonces les voy a tachar para que no vayan a confundirse, chicas. Listo. Em, Tenemos que las dos cargas, ¿no? Las puntuales, que en este caso la uno, la 2 y la distancia. Hasta aquí está entendido, chicas. Los datos que debemos calcular. Primero tenemos que representar las cargas, porque aquí me dice que represente las cargas y las fuerzas que actúan sobre él. Es el dibujito que yo les dije anteriormente. Tenemos una carga aquí y la otra carga acá. Entonces, como me dicen que la una es positiva y la otra es negativa, entonces se van a traer, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces se van a traer la distancia entre estas dos serían 2 metros. Así se voy a representar gráficamente mis dos cargas. Expresamos los datos en unidades del sistema internacional. Tenemos que 3 por 10 a la menos 6 colombios, que recuerden que un colombio, ¿cuánto valía? Miniculombio. También tenemos acá el miniculombio de menos 4 por 10 a la menos 6 colombios y la distancia de 2 metros. Ya, ahora determinamos el valor de la constante de proporcionalidad al tratarse del vacío. Tenemos la constante de 9 por 10 a la menos, perdón, de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre colombios. Aplicamos la ley de Coulomb. ¿Cuál era? La de que fuerza es igual de la constante por la carga uno por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, la fuerza es de 9 por 10 a la 9, que es igual, ¿no? A la constante, newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Se me van estos dos. Y me dice por la fuerza, la carga uno por la carga 2. Entonces reemplazo mi fórmula por la carga uno y por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Se me va Coulombius, se me va Coulombius, se me va aquí. Ya me quedó sin Coulombius, ahora me quedan metros. Pero como aquí tengo metros al cuadrado, se me va. Y como estoy hablando de la fuerza, recuerden que cuando yo hablo de la fuerza, los resultados siempre van a ser newtons. ¿Listo? Ya, entonces multiplico 3 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6, me saldría que eh, 12 por 10 a la 3, a la menos 3 me parece. ¿Ya? Y eso divido para 2 y me sale 27 por 10 a la menos 3 newtons, que también pasado ya no a la notación científica, sino que a lo normal es 0.027 newtons. Cualquiera de los dos es un excelente resultado. Las cargas se atraen mutuamente con fuerzas de 0.027 newtons. ¿Está entendido cómo realizar, chicas? Ya, el medio tenemos que decía que también depende del medio, estas fuerzas, pues también sería el aire, el hielo, el azufre, el vidrio, el petróleo y el agua. Cuando se trata del aire, la constante es de 9 por 10 a la 9.
El hielo de 3,1 por 10 a la 9, cuando es de azufre de 2,25 por 10 a la 9, el vidrio de 2 por 10 a la 9, el petróleo de 1,6 por 10 a la 9 y del agua de 1,12 por 10 a la 8. Tómenle en captura, anoten en algún lado alguna situación porque esto vamos a necesitar después para resolver todos estos problemas, chicas, porque ya dependiendo, aquí en este caso me está diciendo que es 9 por 10 a la 9, estamos hablando del medio del aire, ¿ya? Entonces, si hablábamos del agua, del azufre, del vidrio, ya sería diferente la constante. Eso, chicos, con respecto al día de hoy, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna. Listo, si no hay preguntas ni hay dudas, pues les deseo un excelente fin de semana, porque conmigo ya no se ven. Y nos veríamos la próxima semana. Realicen las actividades a tiempo y chao, chicos. No, profe.